Hola, hola, ¿cómo estás? En mi canal de Luigi Gonz Emprendedor para servirte, invitarte y retarte a echarle todos los kilos porque puedes, quieres y lo vas a lograr. Así es, campeón. El día de hoy vamos a hablar del libro Remoto. No se requiere oficina, es su subtítulo. Y los autores vienen siendo, son tres, déjenme lo leo porque no me lo sé. Jason Fried es el primero, así como se escucha, Jason Fried. David Heinemeier Hansson, Hansson, Hansson. Ok, bueno, estos fueron los fundadores de 37 Signals, o Signals, como se escribe en español. 37 Signals, que es una empresa que trabajan a distancia y hay muchas oportunidades. Y este libro tiene 7 capítulos y es súper importante que lo leas porque ya estamos en esos tiempos de trabajar a distancia. De hecho, en México ya está regulado por la Ley Federal del Trabajo. Nosotros como abogados y asociados en red, que somos un despacho jurídico e inmobiliario, lo dimos como una capacitación hace como aproximadamente 3 a 4 años atrás, porque esto ya tiene tiempo en Estados Unidos. Sin embargo, llegó esta obra literaria, este libro en español, y es padrísimo porque miren, viene con letras grandes, dibujitos, y te ilustra, te explica a detalle todo lo que viene siendo el trabajo a distancia. Entonces yo te recomiendo este libro y te voy a explicar 5 puntos importantes, 4 del libro dentro de los 7 capítulos y 1 de mi propia cosecha o de mi propia información jurídica como abogado. Nosotros como abogados y asociados en red tenemos lógicamente un logotipo, una empresa, todo eso de una forma regular, pero también tenemos un club de bienes raíces para hacer el networking y hay una capacitación que es totalmente gratuita porque los networkings nosotros aquí en Cancún los hacemos gratuitos para dar temas importantes, relevantes, nuevas leyes, reformas que se hacen, y lo que hicimos en este punto fue hablar de esto. La gente se quedó con los ojos así medio abiertos y como que ¿qué onda? ¿De qué nos habla? Porque en ese entonces no existía nada de que actualmente está existiendo en esta pandemia. Pero ya resumiendo, actualmente ya se está usando, o sea, sí o sí se requiere. Entonces, de los 4 capítulos del libro y el quinto aspecto que te voy a hablar, que son los aspectos legales, te voy a hablar del primero. El primero que habla en este libro es: ha llegado la hora del trabajo a distancia. Imagínense, se escribió hace 4 o 5 años atrás en Estados Unidos. Yo hablé de él hace 4 o 3 años aquí, en un club, en un networking, en un club de bienes raíces, y la gente no sabe ni qué onda. Entonces, me estuve adelantando sin saber lo que está pasando a nivel global. Y ahora todas las empresas requieren de este conocimiento, porque aquí te habla desde la formación de equipos, qué empresas son las que están trabajando así, cuáles te pueden contratar, si puedes tú vivir en México y trabajar para una empresa de Estados Unidos o viceversa, y así. Esto ha revolucionado la industria del servicio, de los productos, de todo lo que se está dando actualmente. Entonces, ha llegado la hora del trabajo a distancia. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que saber trabajar. ¿Qué se requiere? Lógico, que tengas el aparato, el dispositivo para que puedas trabajar, la plataforma o la aplicación que en un momento dado la empresa te facilite como tal para que tú puedas vender productos, servicios o infoproductos. Uno de los segundos, otro capítulo del número 2 del que te quiero hablar es cómo colaborar a distancia. Ahí te dice el know-how, el sistema, la situación de cómo se trabaja. No es con traje, no es bien vestido como se utiliza actualmente, que tengas un uniforme. Es de una manera totalmente diferente. Puedes estar con pantuflas o en tu cama y estar trabajando. ¿Cuál es el problema? También te habla en ese mismo capítulo que en un momento dado la gente no se sabe dosificar los tiempos, no sabe agendarse. Entonces las empresas tienen que dar tiempos de recepción, tiempos de información, tiempos de meetings o juntas, tiempos para que en un momento dado tengan horarios de descanso, sí, también como de trabajo, para que puedan mandar sus reportes. Y esta colaboración a distancia pues también tiene sus detalles como falta de credibilidad para las empresas o para las personas que van a consumir, porque no es lo mismo que te presenten un producto o servicio con una plataforma, especialmente en México, que de repente hay fraudes cibernéticos y pues te pueden vender algo y no te lo pueden entregar. Entonces
hay sus detalles. Cómo colaborar a distancia requiere mucha credibilidad, mucha creatividad, mucha certeza, un seguimiento, un follow-up, o seguimiento que es en inglés follow-up, para que puedas realizar la venta. Y todos esos tips, esa información, te la da bien detallada con muñequitos y dibujitos, ¿de acuerdo? Punto número 3, dirigir a los trabajadores a distancia. Eso tiene que ver con el control, con un CRM, el Customer Relationship Management. ¿Qué tiene que ver con los compradores, con los administradores, con la fuente de ingresos, con la contabilidad, con todo lo que tiene que ver cómo vas a motivar, a incentivar, a dirigir a tus trabajadores a distancia? Porque puedes tener uno en Oaxaca y tú vivir en Guerrero, o puedes tener uno en Perú y tú estar en Estados Unidos o la Ciudad de México. Entonces, cómo dirigirlos es una de las claves que te explica ampliamente este libro. El punto número 4, la vida de un trabajador a distancia. ¿Cómo puede vivir un trabajador a distancia y cómo puede recibir sus cheques o pagos por lo que hace? Y cuál es el tipo de contrato que se maneja. Ese trabajo o esa vida a distancia tiene que ser llevada conforme a lo que aquí especifica, porque cuando no se tienen las juntas, que se hacen juntas semanales, pues entonces el que los contrata a través de un telecontrato tiene que tener especificados ciertos puntos, ciertas reglas para que se pueda dar este trabajo a distancia. El punto número 5, voy a hablar de los aspectos legales. Esto tiene que ver con nuestra reforma a la Ley Federal del Trabajo en México. Yo no hablo de Perú, no hablo de Italia, no hablo de otros países, hablo de México, porque aquí nosotros estamos radicados. Entonces, los aspectos legales son importantes porque si tú eres empresa, si tú tienes una empresa y tienes colaboradores, entonces estos son telecolaboradores. Entonces, eso es un teletrabajo. Y un teletrabajo requiere un telecontrato. Entonces ya van cambiando lo que vienen siendo los nombres. Pero especifica la Ley Federal del Trabajo que solamente cuando trabaja un 40% de su tiempo en su casa o en cualquier otro lugar, ya se considera teletrabajo. Y es obligación del patrón, escúchenlo, tener un telecontrato. Así es, telecontrato, no un contrato normal. Porque si el 40% de esa actividad la tiene fuera de la oficina, ya se considera teletrabajo. ¿Y a qué está obligado el patrón? Bueno, lo siguiente, que le den una silla ergonómica. ¿Y qué es ergonómica? Tienen que googlear y ver que es una silla cómoda para que se pueda sentar, que su columna esté bien protegida, o sea, bien respaldada, y que tenga todas esas características para que la gente pueda estar 8 horas sentado sin que se lastime sus caderas, su columna, y que no se canse tanto y no sea fastidioso. O sea, una silla ergonómica, así lo refiere la ley. Y adicional a todo eso, que le pague la parte proporcional de luz, fíjense, luz, internet y gastos que haga dentro de su casa, pero eso no lo define. Y lo que no está en la Ley Federal del Trabajo tampoco lo contempla en lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación, que viene siendo qué proporcional puede ser eso deducible de impuestos. O sea, ese porcentaje que tiene que pagar el patrón no lo tiene definido para ser deducible de impuestos. Posiblemente la silla sí lo meta dentro del inventario y se las entregue en su casa, pero la parte del gasto de la luz, de agua, posiblemente hay que checarlo con el fiscalista, pero el internet y los aparatos pues no lo tiene como muy claro para deducirlo. Sin embargo, un fiscalista les puede ayudar más al respecto. Hasta ahorita en el Código Civil no aparece. Hay que verlo con un fiscalista para ver si puede deducirse o no y de qué forma podría deducirse. En esos aspectos legales también indica que hay obligaciones también del trabajador hacia el patrón y el patrón hacia el trabajador, pero lo que no especifica es que si le pasa algo en su casa. Eso no lo especifica la Ley Federal del Trabajo. Entonces hay lagunas porque es una nueva situación que se está viviendo hoy por hoy en México. Luego entonces tenemos que hacer unos contratos bien diseñados a modo de que cubra todos esos aspectos y decir que no era en el inter para ir al trabajo, aunque esté trabajando en casa.
Entonces, cualquier cosa que pase en casa hay que estar protegido, o hay que estar protegiendo al patrón y también hay que estar protegiendo al trabajador, porque también puede tener algún detalle de alguna enfermedad por estar tanto tiempo sentado, porque hay enfermedades que se provocan de carácter renal y otras de carácter, pues tiene que ver mucho con la columna. Entonces, en los aspectos legales tenemos que leer la parte de la reforma laboral y hay que ver los aspectos fiscales, porque la ley fiscal, ahora es ley fiscal penal, si se brinca a las trancas el patrón, si no paga ciertos impuestos, se puede ir a la cárcel. Entonces es importante ver eso. Entonces, a grandes rasgos, esta obra literaria es poderosa porque posiblemente vamos a tener que contratar más gente y ustedes van a tener que tener gente trabajando a distancia, pero hay que entender la dinámica de trabajo a distancia. Aquí habla un capítulo de cuidado con los dragones, hay que entender cuáles son los dragones y pues les puedo decir que los dragones son los que te quitan tiempo. Entonces, si tú estás trabajando en casa y de repente está una novela, está Telerisa, te basquea y saca un comercial y te distrae, entonces estás perdiendo tu tiempo. Tienes que tener un espacio propicio, un tiempo propicio, un horario propicio, porque pues también ahora tus hijos tienen que estudiar en casa. Entonces imagínate qué tan técnico tiene que ser esto y que tú lo puedas desarrollar. Entonces yo te invito en mi canal a que si te gustó este tutorial, o bueno, esta información del resumen del libro, le pongas un like, dejes comentarios, si no te has suscrito, suscríbete y comparte también, o suena la campanita para que te lleguen otras notificaciones, porque aquí hablo siempre de superación personal. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar más alto, más fuerte, más rápido, más alto. Piensa en expansión. ¡Sa!